para las personas que no pueden ingresar hoy. Y les voy a compartir mi pantalla. Entonces hoy vamos a empezar a ver un tema que se llama los métodos de evaluación ergonómica. Los métodos de evaluación ergonómica son una medida objetiva. Yo no sé si me confirman por favor, si me están escuchando. Confírmenme primero si me están escuchando todos Yo sí para escucho. poder empezar con tranquilidad a estarles hablando. Un poco Yo sí entrecortado, escucho. o me escuchan bien. Pues si de pronto están escuchando entrecortado me van avisando, o puede ser también un tema de la conexión a internet que estén experimentando. Esta conferencia se va a realizar en 40 minutos, que es el tiempo de grabación que nos permite esta plataforma. Entonces vamos a tratar de ser con el tiempo muy efectivos. Si en algún momento hay alguna persona que tenga alguna pregunta, pues puede activar su micrófono y me interrumpe para que hagan la pregunta pues que tengan. No hay ningún problema. Hoy vamos a ver los métodos de evaluación ergonómica, teniendo en cuenta que muchos de ustedes van a aplicar para sus evaluaciones de puesto de trabajo el método de Erin, Riva, Rula. Yo creo que vamos a arrancar por esos métodos para que les sirva para poder ir ingresando la información en la plantilla de evaluación de puesto de trabajo. Hay algunas generalidades de los métodos de evaluación ergonómica pues que vamos a ver hoy, pero nos vamos a concentrar en cada uno de esos métodos de forma específica de cómo se aplican, cómo funcionan, para qué sirven, qué no evalúan y rápidamente ver la metodología de aplicación del método. Los métodos de evaluación pues son diversos. Actualmente existen muchísimos métodos que ya tienen validación científica interna y externa. ¿A qué nos referimos con validación externa e interna? Y es que cuando hablamos de validación interna, en la validación interna quiere decir que si lo aplican dos observadores van a tener el mismo resultado. Y la validez externa quiere decir que si yo hoy evalúo este puesto de trabajo, me va a salir un riesgo en un nivel, y si yo volviera a evaluar ese puesto de trabajo sin hacer ninguna modificación del proceso, ninguna mejora, en 1 o 2 meses me debe dar exactamente lo mismo. Entonces los métodos son válidos cuando en interobservador me da el mismo resultado o cuando son aplicados en diferentes momentos de tiempo, ese método va a dar el mismo resultado cuando se aplicó en 2 momentos diferentes y conservo las condiciones. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar método? Lo primero es que las observaciones generalmente de los métodos son simples y se pueden aplicar a muchísimos puestos de trabajo. El costo de aplicación para quienes entrenan en la evaluación de puestos de trabajo es un costo relativamente bajo. Yo no tengo que interrumpir el trabajo del operario para decirle lo voy a evaluar, sino que la idea es que el operario siga o la persona siga haciendo su trabajo normalmente. ¿Cuál es la principal desventaja de los métodos? Es que hay algunos momentos en que cuando yo vaya a hacer las puntuaciones en las tablas, voy a necesitar experiencia del observador para poder calificar en cuál es el rango de movimiento o cuál es el criterio que yo estoy utilizando para calificar ese criterio. Entonces existen muchos sesgos por conocimientos técnicos, sesgos por experiencia o sesgos porque el trabajador se sienta observado y modifique su forma de realizar la actividad. Hay unas observaciones más avanzadas ya para personas expertas en el tema que pueden o permiten ver los movimientos de los segmentos corporales. Básicamente se utilizan ya equipos especializados como dinamómetros, algunos sensores que se ponen en las articulaciones para poder medir la amplitud de los movimientos, y esto hace que el método sea pues mucho más objetivo para poder evaluar la frecuencia del movimiento, el cambio angular, la aceleración con que ocurre y la velocidad. Adicional, la fuerza que se aplica. Pero eso sí tiene un costo muy elevado, que muy pocas empresas pueden acceder a él y no hay mucho soporte técnico en este momento, o
no hay personas certificadas que lo puedan realizar con cierta frecuencia. Hay algunos métodos que nos van a hablar de los autorreportes. Los métodos que utilizan autorreportes son muy fáciles de aplicar porque simplemente el operario va a decir en qué rango se considera que está, y se pueden utilizar en amplios espectros de trabajo, o sea, en muchas modalidades. ¿Cuál es la desventaja? Y es que yo no puedo decir que de un puesto, por ejemplo, de 200 trabajadores, se lo apliqué a 2 y eso vaya a ser representativo para todos. Tendría que tener una muestra muy amplia para que el autorreporte sea válido y que no haya un sesgo que en realidad pueda representar esa realidad. Entonces ahí sí tendría que hacer un muestreo estadístico con nivel de confianza y con porcentaje de error. Tenemos unas mediciones directas con instrumentos, gran precisión, pero hay que simular la tarea, que son los laboratorios en donde yo mido ya los ángulos, hace unas mediciones en tiempo real, pero como desventaja es que lo primero es que no es una situación real que esté ocurriendo, eh, porque hay que simular la tarea, porque sería difícil que en la máquina o en el oficio esta persona pudiera ir con todos estos sensores y con todos estos equipos a trabajarlo. Entonces genera básicamente altos costos, experiencia del que lo va a aplicar, tiempos para análisis e interpretación de la información. Estos son los que se utilizan muy poco. Por ejemplo, hay monitores que se ponen a nivel lumbar como un cinturón y eso mide básicamente cómo se están moviendo las vértebras de la columna. Están los goniómetros pues son muy asequibles, un goniómetro cuesta entre 170 a 200 mil pesos y un goniómetro lo que va a hacer es que parece un transportador, me va a medir específicamente cuál es el ángulo de movimiento. Está la electromiografía, básicamente la electromiografía se utiliza para verificar cuál es la intensidad de los impulsos nerviosos o el movimiento de esos impulsos nerviosos a través, por ejemplo, del miembro superior, de todos los nervios que inervan el miembro superior. Están los inclinómetros básicamente lo que me van a medir es la pendiente versus la carga que yo esté utilizando, los potenciómetros y los dinamómetros que me miden la fuerza que yo utilizo cuando voy a agarrar, cuando voy a sujetar, cuando voy a empujar. Me miden cuál es la potencia del movimiento y cuál es la fuerza ejercida sobre el objeto en el que se recae la acción. Yo voy a pasar, no voy a arrancar por OCRA, sino que me voy a ir directamente y vamos a arrancar por el método ERIN, porque el método ERIN es uno de los que ustedes más van a utilizar y ahorita nos devolvemos al OCRA. Lo que alcancemos a trabajar hoy y las otras métodos los vamos a utilizar en la próxima videoconferencia. Entonces tenemos este primer método que se llama el método ERIN. Ustedes van a encontrar que todos los métodos, su nombre es como la abreviatura de lo que significa el método. ERIN es un nombre en español porque su autor se llama Jordan Rodríguez, es un ergónomo de Cuba, se formó en Alemania y lo que traduce su sigla de ERIN es que es una evaluación de riesgo individual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a utilizar el ERIN, esa evaluación es válida para la persona que yo evalué. No es un método que se pueda homologar a todas las personas del cargo. ¿Por qué? Porque el método tiene un componente de autorreporte. Entonces, al tener un componente de autorreporte, me va a evaluar la percepción del trabajador. Entonces, por eso no puede ser homologado a cualquier cargo. El método es un método directamente observacional, no utiliza ninguna otra metodología, es de muy fácil empleo. Como yo les conté en la tutoría, este método es para gente no experta, pues se adapta muy bien a estudiantes de salud ocupacional, a personal, ingenieros que no tengan experiencia en ergonomía pura, y el método en sí establece que la gente que lo va a utilizar necesita un entrenamiento muy básico de conocer cuál es la hoja de campo, identificar el factor de riesgo o la situación problemática, conocer cómo lo tiene que medir, contar el número de movimientos, mirar en qué ángulo está y que eso de la acción o del nivel de riesgo yo pueda tomar acciones para hacer una reducción del riesgo. El método ERIN evalúa 4 regiones del cuerpo. El tronco, básicamente columna,
siempre los métodos cuando hablan de tronco me están evaluando la columna lumbar. El brazo, ahí básicamente me está evaluando el hombro. La muñeca me evalúa la mano y me evalúa el cuello. Este método no incluye la evaluación del codo, es la única que se queda por fuera del miembro superior. ¿Por qué él escoge estos 4 segmentos? Y es porque las calificaciones de origen reportadas a nivel científico en la literatura son en frecuencia asociadas a estos segmentos corporales, el mayor número de desórdenes musculoesqueléticos. Y esos desórdenes musculoesqueléticos que se han reportado en tronco, brazo, muñeca y cuello están asociados básicamente a la frecuencia del movimiento, que sean de alta frecuencia y que los ángulos estén por fuera del confort. En este método ustedes van a encontrar unas figuras en la hoja de campo que van a representar las posturas de esas 4 regiones corporales que les van a evaluar o van a contar un diferente nivel de riesgo. Estos están descritos en una tabla, con una tabla de doble entrada para que ustedes puedan hacer la calificación, en donde evalúan el ritmo, que es la velocidad de trabajo y la duración efectiva de la tarea. Si yo lo hago 2 horas, si lo hago 4 horas, 6 horas, 8 horas o demás. Y al final nos va a traer un tema de esfuerzo muscular que tiene una interpretación a través de los gestos, mayor esfuerzo, mayor gestualización en la cara cuando yo hago un esfuerzo físico, y tiene una autovaloración de la percepción, la carga perceptiva que está teniendo el trabajador de ese puesto de trabajo. Eso está incluido en este método porque el autor considera que cuando yo tengo una percepción negativa o que mi puesto es muy estresante, muy monótono, eso va a incrementar los factores para que se presente el desorden musculoesquelético. Al final, lo que va a salir de este método es un nivel de riesgo, y ese nivel de riesgos van a tener unas recomendaciones ergonómicas. ¿Cómo se aplica el método? Lo primero es que ustedes tienen que hacer una observación directa del trabajador, y por eso acá es recomendable el video. Específicamente en este método es recomendable realizar el video. Ustedes observan al trabajador y van a seleccionar la postura más crítica de la tarea que estén evaluando para cada una de las regiones. La postura más crítica en columna, en hombro, en mano y en cuello. Y la van a tratar de identificar esa postura crítica en las figuras de la hoja de campo. Y hay unos puntajes que van a sumar dependiendo de la situación que esté ocurriendo, que enseguida los vamos a ver. Ahí se van a adicionar o ajustar en el caso que corresponda, y ahí vamos a tener nuestro primer valor. Luego ese valor que nos dio lo vamos a ubicar en una tabla que vamos a encontrar en la hoja de campo y se va a anotar en esa casilla. Luego nos va a preguntar por el ritmo del esfuerzo y la autovaloración para dar el riesgo total. Esta es la hoja de campo, yo se las voy a mostrar más grande para que ya la veamos con detalle. Ya están viendo la hoja de campo, ¿cierto? Confirman si están viendo la hoja de campo. Sí, listo. Voy a ver si la amplío un poquito para que la veamos mejor. Y voy a correr este video. Voy a ocultar nuestras camaritas un momentico mientras estamos aquí en la hoja de campo. Este método siempre va a utilizar esta hojita de campo. Y miren que tiene una forma muy fácil de describir los 6 pasos para aplicar el método. Entonces lo que uno hace, les voy a ir aquí anotando, es que uno empieza a observar su puesto de trabajo. Cuando yo observo el puesto de trabajo, yo quito el chat. Cuando uno observa, entonces lo primero es que uno se va a preguntar por el tronco. ¿Dónde está mi trabajador? Está en una postura de 0 a 20, entonces miren el rango. Ustedes van a encontrar sombreado con grisecito el segmento que estamos evaluando. Y ahí yo le daría un punto de un 1.
Si el trabajador está en una postura de 20 a 60, o sea, en este rango, si ustedes lo vean en esta inclinación, se le va a dar un puntaje de 2 que se considera una flexión moderada o con un mal apoyo o sin apoyo. 3 si está en una postura mayor de 60 o si está en extensión. ¿Qué vamos a considerar aquí? Estamos hablando de posturas forzadas cuando el tronco está mayor de 60 o cuando está en extensión. ¿Qué hay que hacerle un ajuste? Usted le va a sumar 1 a su puntaje si el tronco está girado o está doblado. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que nuestro trabajador lo vamos a ubicar acá. Tiene una postura de 2. Está entre 20 y 60. Y él hace unos giros del tronco o hace una inclinación lateral que es doblada. Entonces yo le sumaría 1. Quiere decir que yo acá le voy a poner un 3 en el puntaje. Y ese es el primer valor que yo voy a tener. Este 3 yo me lo voy a llevar y voy a decir que esta es la carga postural. Mi carga postural, y ese es el primer valor que yo encuentro, es lo que me dan las gráficas. Entonces mi trabajador en esta primera columna está 3. Luego, ¿qué tengo que empezar a hacer? A mirar cuántos movimientos hace ese tronco en el ciclo de trabajo. Entonces aquí es muy importante definir el ciclo de trabajo. Y yo lo voy a contar por 1 minuto. Entonces voy a decir, si el trabajador el tronco lo tiene estático más de 1 minuto, le doy 1000 en esta casilla. Si el trabajador mueve su tronco menos de 5 veces en 1 minuto, me ubico en esta otra. Si los movimientos del tronco que Profe, realizan son frecuentes, 6 a 10 veces por minuto, y cuando este método de evaluación me está evaluando la frecuencia de movimiento del tronco, es independiente, digamos. En uno de los movimientos hace de 20 a 60 y en otro menos de 20. Se cuentan todos, porque eso contribuye al desgaste osteomuscular. Pero el peor fue el de 55 grados. Ese es el que yo tomo para evaluar la carga postural. Pero con frecuencias de movimiento sí los cuento todo. ¿Se está escuchando? Profe, Profe, que por favor, bueno, espérenme, yo les voy a mirar aquí y les voy a desactive silenciar a todos los... todos en los micrófonos. Juli, vení. Les voy a pedir acá que me toque silenciándoles de a uno. Por favor, todos me ayudan para silenciar sus micrófonos. En pantalla no está Porque si todos no, porque hablamos, no no estamos voy a, escuchando. Sino que dicen que apaguen los no micrófonos. me ¿Cómo deja. hago? Hay muchos micrófonos encendidos. Vamos a mirar, a silenciarlos uno por uno entonces. Diana, Milena, te silencié. Isabel, Raúl. Raúl no tiene micrófono. Edison. Bueno, creo que ya, a ver, silenciar a Raúl, a Luz Estela. Bueno, ya los tengo todos silenciados. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a volver por acá. Entonces, íbamos acá en los movimientos del tronco. Todos los movimientos que se realicen durante 1 minuto se cuentan independiendo del ángulo que se esté realizando. Y nos vamos a ubicar entonces en estas columnas en qué frecuencia se realizan. Si es de 6 a 10 veces en 1 minuto, yo me ubico en esta columna. Si es más de 10 veces en 1 minuto, me ubico en esta columna.
Vamos a imaginarnos que es un operario de producción que está en una banda transportadora y él tiene que tomar unos elementos de esa banda transportadora, entonces hace una flexión de tronco de 40 grados en su peor escenario, pero que él mueve el tronco muy frecuente. Entonces vamos a decir, él lo mueve más de 10 veces por minuto. Entonces yo me ubico acá. ¿Cómo consiste el método? Yo cojo y cruzo estos dos donde se encuentran. Y donde se encuentren, mire esto como soy de derecha, muchachos, que estoy sin mouse en el portátil. Y este va a ser mi primer puntaje. Entonces, cuando yo esté hablando aquí de mi primer puntaje, yo voy a decir que me dio 7. Y esa es mi puntuación para el tronco. Luego voy a hacer lo mismo con el brazo. En donde estoy, digamos que el brazo, yo lo califiqué en una flexión ligera, está de 0 a 45, y le voy a sumar 1 si el brazo está separado del tronco, o sea, si hay abducción, y que el peso del brazo está apoyado, le resto 1, o sea, cuando estamos en un trabajo de oficina en un escritorio. Digamos con este mismo ejemplo del operario de la banda, este operario de la banda, para poder tomar los productos, hace una flexión ligera, digamos que está en 1, pero no hace abducción. Entonces mi método aquí me va a calificar 1. Entonces yo me vengo para mi carga postural, me dio 1, y como él tiene que tomar muchos objetos, yo voy a decir que el movimiento es frecuente. Yo me ubico aquí en donde está mi rango. Estático es que más de un minuto se queda con el brazo quieto. Poco frecuentes que los movimientos son intermitentes, frecuentes que los movimientos son regulares con pausas, o sea, me da tiempo de parar, y muy frecuentes que yo no puedo parar, porque si no la banda se me llena. Entonces digamos que vamos a estar acá muy frecuente y yo cruzo. ¿Dónde está frecuente? Con mi carga postural, en este caso me dio 2. O sea que mi segundo valor aquí va a ser 2. Y aquí ya tengo yo mi otro valor. Listo. Ya nos vamos a venir acá para, espérenme, para los otros criterios. Entonces, tengo la mano, espérenme, yo les vuelvo a poner aquí lo que nos había dado en el ejemplo para que no nos perdamos. 7 y 2. Y luego lo voy a hacer con la mano. Si yo busco 1, si está en una flexión o una extensión ligera, 2, si es una extensión severa, y le voy a sumar 1 si hay desviaciones radiales o cubitales, o si la mano hace pronosupinación, que es girada. Digamos que él, para tomar esos elementos, hace una extensión severa, o sea que está acá en 2, y que él me gira la mano. Miren que ahí tiene la flechita, que él la gira. O sea que ¿cuánto me va a dar ahí? 2 más un ajuste de 1, el rango va a ser 3, y este es mi siguiente valor. Yo luego me vengo para la carga postural, ubico en qué carga postural lo encontré, y voy a mirar cuántos movimientos hace. Si es poco frecuente, menos de 10 veces por minuto, me ubico en esta columna. Si es frecuente de 11 a 20, me ubico en esta. Y si es muy frecuente, más de 20. Digamos que él lo tiene frecuente, entonces yo me voy a venir para acá, voy a cruzar esta tabla y me da 5. Ese es mi tercer valor de este método. Entonces tengo 5. Listo. Porque me toca acá salirme. Entonces, yo voy a dejar estos números ahí para que no se me olviden ahorita sumarlo, pero no se me vayan a perder porque ya vamos para el cuello. Entonces, ¿qué tenemos en el cuello? En el cuello podemos tener 3 opciones. Que yo esté en flexión ligera, le califico con 1. En flexión severa mayor de 20, o que yo esté en extensión. Y pueda tener un ajuste de más 1 si el cuello está girado, doblado. Digamos que él aquí, como él está mirando, hace una extensión más de 20, pero no gira ni dobla el cuello, entonces lo voy a calificar con un 2. Y vuelve y me va a preguntar lo mismo en la tablita. Mi carga postural va a estar ubicada en este rango, y el movimiento del cuello, entonces yo voy a decir estático, es que el cuello se queda más de un minuto sin moverse, algunas veces o constantemente.
Digamos que él mueve constantemente. Entonces ya voy a tener otro valor aquí que se llama 2. Vamos a sumar esto de una vez. 9, 14 y 2, 16. Voy a borrar todos los dibujos y ya llevamos hasta acá un puntaje de 16 para poder bajar. Hasta ahí evaluamos la carga de trabajo física. Luego vienen el tema de los factores adicionales de percepción. Yo voy a dejar aquí que tenemos en carga física un puntaje de 16. Yo ya le empiezo a preguntar al trabajador estas 3 siguientes tablitas. Lo primero es que vamos a revisar cuánto tiempo es mi turno de trabajo. Menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 8 horas y mayor de 8 horas. Digamos que en esta empresa trabajan 9 horas, entonces yo me ubico en este rango. Y voy a decir cuál es la velocidad de trabajo. Si el trabajo es muy lento, o sea, el ritmo es muy relajado. Si es lento, o sea, que la persona se toma su tiempo. Normal es que la velocidad del movimiento es normal, rápido es posible de soportar y muy rápido es difícil o imposible de soportar, o sea, las manos no paran de moverse. Vamos a decir que en esta empresa el rango es normal. Entonces yo me ubico en la tabla del normal y me vengo para la columna de las 8 horas. Eso me dio un puntaje de 5. Luego yo le voy a preguntar al trabajador cuál es el nivel de esfuerzo. Si es relajado, si el esfuerzo es claro, perceptible, si hay expresión facial, yo voy a decir que es de 4 a 5. Si hay cambios sustanciales en la expresión facial, eso significa un 6 o un 7. O si usa los hombros y el tronco para hacer el esfuerzo o hace gestos con la voz, es de 8 a 10. Eso se llama la escala de Bohr, es más o menos como la escala de dolor. Y uno le puede preguntar al trabajador de 1 a 10 cuánta fuerza usted está haciendo. Y nos podemos ubicar. Digamos que ese trabajador dijo, no, yo aquí no hago nada de fuerza, esto es liviano. Y la frecuencia es que es menos de 5 por minuto, de 5 a 10 por minuto o más de 10 por minuto. O sea que yo lo hago más de 10 veces un esfuerzo liviano, voy a ponerle acá un 6. Porque pues, se le está tomando de una banda de elementos, que eso es muy liviano, pero lo hace más de 10 veces por minuto. Entonces voy a decir aquí que es un 6. Y luego le voy a preguntar al trabajador, mire, ¿usted qué tan estresante es su puesto? Si él me dice nada estresante, le doy un puntaje de 1, si es un poco estresante 2, si es estresante 3, si es muy estresante 4 y si es excesivamente estresante 5. Digamos que este trabajador dice que es un poco estresante. Entonces yo le voy a dar un 2. Y luego lo que yo voy a hacer es sumar todos los puntajes. Entonces llevaba 16 más 5, 21, más 6, 27, más 2, 29. Entonces, este trabajador o este puesto de trabajo me dio un total de 29 puntos. Yo luego me voy para esta tabla de los niveles de riesgo y miren que el puesto que acabamos de simular está en este riesgo total. Está entre un rango de puntaje de 24 a 35. El nivel de riesgo se considera alto. Se requieren realizar cambios en un breve periodo de tiempo. Es naranjadito. Miren que es una calificación de 4 niveles, bajo, medio, alto o muy alto. Y nos dice cuál sería la acción recomendada. Uno que hace aquí ya cuando tiene todo calificado y es que le vamos a decir cuáles fueron los puntajes más altos. Entonces, si mi problema es frecuencia, ¿cómo modifico la frecuencia? O si mi problema es de ángulos, ¿cómo yo podría modificar los ángulos para que me pueda bajar ese nivel de riesgo? A ver, por acá tengo una pregunta. ¿Esto queda grabado, cierto? Sí, señora. Esto va a quedar grabado. Enseguida se lo subo de una vez a YouTube y les pongo el enlace en la pantalla de la videoconferencia. Este es el primer método. Creo que ya el sistema me anunció que tenemos como 5 minutos de grabación, entonces quiero decirles como algunos asuntos. Todos los métodos van a ser similares a esta tabla de doble entrada y el fundamento, y por eso hoy me quise demorar un poco más en este método que es como el más sencillo de entender, porque todos los métodos se van a fundamentar en encontrar en una tabla qué es lo que yo estoy observando en el trabajador. Tanto el OCRA como el RIVA como el RULA. Esos métodos van a utilizar tablas muy similares a las que acabamos de ver, excepto OCRA, que son
unos criterios en una lista de chequeo y usted dice en dónde está y eso le va a ir arrojando los puntajes y luego los convertimos en una ecuación. Hoy vamos a dejar hasta ERIN. ERIN es uno de los métodos que van a terminar utilizando más de los grupos porque se adapta a cualquier puesto de trabajo. Les quiero hacer como varios anuncios. Yo voy a hacer una grabación de otros 40 minutos como una segunda sesión del método. Y el próximo jueves vamos a ver como la tercera parte, porque este es un tema extenso. La presentación que yo les estaba haciendo ahorita ya está en la página, está en el curso. Yo les voy a mostrar aquí un curso y está en este, dicen presentación, tutoría, métodos de evaluación. Entonces, este está en la unidad didáctica 4, parte 1, ya está activa. Ustedes van a encontrar el tema 1 que es análisis de trabajo, el tema 2 métodos de evaluación y van a encontrar el cuestionario de LES, que es el último método que vamos a ver, la hoja de campo de ERIN, que es esta hoja de campo que acabamos de ver, la hoja de campo del método REVA, que tiene hoja de campo, y este que dice métodos de evaluación ergonómica es la presentación de todos los métodos que yo les voy a ir haciendo en estas 3 sesiones grabadas. Y tenemos una carpetica donde hay hojas de campo y hay alguna ampliación temática o teórica del método de evaluación postural rápido, de OVAS, de rulas, de SNOC. Y ahí hay unos videitos de YouTube, sobre todo de OVAS y de PR, que son unos métodos más prácticos para revisión. Con los métodos de evaluación vamos a llegar hasta este punto. Yo les había anunciado que en la tutoría, la antepenúltima, para uno de los grupos es el 25 y para el otro grupo es a los 8 días. En esa tutoría habíamos hecho un acuerdo de que íbamos a hacer la presentación del trabajo y en la tutoría final, porque ya nos quedan, pues para un grupo le quedan 2 y a otro grupo le quedan 3 tutorías. Para los grupos que les quedan 2 tutorías, en el siguiente encuentro vamos a hacer un taller práctico de métodos de evaluación, porque sé que van a quedar algunas dudas de estas videoconferencias, para que ustedes los aprendan cómo aplicar de forma correcta. Y el trabajo me lo van a entregar, no lo vamos a exponer en la clase, sino que yo se los voy a revisar y alimentar para que en la tutoría final hagamos el examen final. Hay 1 o 2 personas que me han solicitado que les adelante el final. Esas personas que me han solicitado porque tienen causas justificadas por las que no van a poder asistir a la última tutoría, yo les hago el examen final en la siguiente tutoría, pues antes de que se termine o antes de esa fecha programada, que para algunos va a ser el 25 de marzo, sobre todo en los grupos del 25 de marzo, son las 2 personas que me han solicitado o me han mandado la justificación. ¿El método más fácil morir? No, los métodos son prácticos. Cuando uno aprende a manejar estas tablas, los métodos se van volviendo muy amigables. Por eso yo creo que vamos a complementar en esa tutoría, no hacer la presentación de los trabajos, sino que les voy a dar hasta la última tutoría para entregar el trabajo final. Y que vamos a hacer una aplicación de ejercicios prácticos en la próxima. Les voy a activar. Aquí yo en la plataforma tengo el taller, una guía de trabajo con unos ejemplos donde usted aplican. Podemos utilizar esta guía de trabajo para que hagamos ejemplos reales de empresas donde le aplicamos los métodos para que ustedes se familiaricen con mayor medida en la aplicación. Porque en la teoría pues uno ve estas tablas de una forma y cuando ya va a la acción a aplicarlas pues puede encontrar otras situaciones que sean importantes. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy? Me pueden escribir, me pueden levantar la mano para que usen sus micrófonos. Bueno, entonces como no hay preguntas de esto, sí, la guía, entonces está ya en la plataforma. Unidad didáctica 4, parte 1, se llama Métodos de Evaluación Ergonómica.
acá en el tema 2, métodos de evaluación ergonómica. Es un PDF, ahí está la presentación completa de todos los métodos que van a ver con ese paso a paso. Toca cacharrear el formato, claro. Si, cuando uno empieza a hacerlo es que empieza a tener pues como las dudas. Por eso quise arrancar por Erin porque sé que muchos los van a utilizar. En el video que les voy a grabar les voy a explicar Riva y Rula, que son los otros dos métodos que muchos van a utilizar. Y en la próxima sesión del jueves vamos a ver Okra y los otros métodos que creo que ninguno de los grupos lo va a utilizar. Nosotros hemos activado, otra vez yo les activé la lección de análisis de trabajo, porque esa lección de análisis de trabajo les da unos parámetros. Y tenemos activo un foro que se llama análisis de trabajo. ¿Cuál es la idea de este foro? En este foro ustedes van a tener dos artículos, uno de evaluación ergonómica de puesto de trabajo en el sector metalmecánico para que ustedes vean una aplicación práctica en un sector, y otra de una comparación que se hizo académica entre Erin y Rula, de qué beneficios trae aplicar un método y el otro para evaluar una estación de trabajo. Con esos dos documentos, usted le van a dar una revisada y van a elaborar como un infográfico con las principales conclusiones de esas dos investigaciones. Un infográfico es como si yo hiciera una diapositiva con imágenes y textos muy cortos para transmitir un tema que es complejo. Ese infográfico lo van a publicar como contenido del foro. No lo adjunten, sino que lo incrustan como imagen para que los compañeros lo puedan ver. Incrustan su imagen de su infográfico y le hacen unos comentarios a dos de sus compañeros. Con el negro, Esa soldador. Es la actividad que vamos a hacer en este foro. Nos queda faltando la actividad del foro, la lección de parámetros ergonómicos estándar